Cuando entendemos que no se trata de nosotros y se trata del reino, cambia el juego, cambia la manera de cómo lideramos, cómo tratamos a la gente, cómo equipamos, cómo soltamos, cómo enviamos, cómo damos permiso, autoridad, o sea, todo cambia. En nuestro subconsciente, la medida de éxito, nosotros pensamos que si llegan más, somos más exitosos. Pero eso no significa que es un éxito pleno, porque pueden haber iglesias creciendo, pero con un liderazgo tóxico. Cuando empiezo esta jornada de plantar iglesias, lo que me di cuenta fue de que todo lo que me estaban enseñando en la universidad, lo que había aprendido en la universidad, nada se aplicaba para plantar una nueva iglesia. Bienvenidos amigos de Buena Nueva y a Buena Nueva, gracias por estar conectados en sus dispositivos, en donde estén, en televisiones, en celulares, en Walkman, en CD players. Nos han comentado que hasta en fonógrafos nos están escuchando, así que gracias a todos. Hoy es un día muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado, tú como pastor, como líder, qué puedo hacer yo para multiplicar mi iglesia, para que más gente venga a nosotros? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema y muchas vertientes acerca de ello, porque hoy tengo el honor, el gusto de tener a un amigo. Él se llama Obed Arellano y él viene desde diferentes lados, porque él también es un viajero constante, llevando todo lo que hace, su trabajo, su ministerio, pero nos va a platicar acerca de eso. Mi querido Obed, bienvenido. Paco, gracias por tenerme aquí. No, gracias. Maestro. Sí. Ahorita traes el cabello recogido, ¿verdad? Sí. Pero platícanos, ¿cómo fue ese casting para The Chosen? No. Todavía no tiene que salir eso. No, mentira, amigo, mentira. Es un gusto, platicamos, hemos tomado café y fue muy interesante todo lo que me compartiste. Sí. Y yo quiero también que hoy eso que compartiste lo podamos amplificar a través de estos micrófonos. Me daría mucho gusto poder compartir algo que me apasiona. O sea, yo como pastor y plantador de iglesias, cuando empecé a plantar iglesias me di cuenta la falta de recursos para líderes como yo que quería empezar nuevas iglesias, no encontraba. Entonces eso me llevó a un recorrido de búsqueda de recursos y actualmente trabajando con esta organización donde estamos creando contenido, recursos, herramientas para líderes, pastores, iglesias que puedan multiplicar sus iglesias. Es que ese es un tema muy interesante, creo yo, porque alguien podría decir, bueno, es un llamado de Dios, en donde Dios me dice que tenga que liderar una iglesia, un rebaño de personas, por así la analogía, ¿no? En cuanto al pastorado y las ovejas. Pero no solamente es así, o puede ser, ahorita es lo que vamos a hablar y desarrollar, o también hay una técnica, o también hay una forma de hacerlos, hay una forma organizada en donde puedes ver y medir resultados, que creo que esa es una de las cosas. Conocemos también pastores que dicen, tengo el llamado hacia pastorear, hacia dirigir, pero ya tengo muchos años en donde no veo más que las 10 personas y 7 son de mi familia, ¿no? Y los 3 son los servidores. Entonces, a veces es frustrante, a veces sientes que no es un llamado, o a veces la gente misma te hace dudar, o las comparaciones en cuanto a números, etcétera. Todo esto yo quiero que tú nos platiques, pero antes... Démosle. Pero antes, así, porque tú vas a hablar, yo aquí escucho y me encanta que los invitados, que los conozco y todo, puedan hablar. Es tu tiempo y quiero eso. Pero me gustaría conocer un poquito acerca de tu vida. Sí. Porque no sé si tú naciste dentro de una iglesia, dentro de una familia ya con la fe cristiana, si tuviste un encuentro, si tienes algo así, un poquito esa línea de vida que le llamo, en donde nos puedas comentar, porque también tú has sido pastor, no sé si actualmente estás pastoreando, pero eso, para situarnos y conocer un poquito de Obed. ¿Eres de México? Claro, soy de México, soy de Durango, México. Entonces soy norteño. ¡Ajúa! La tierra de los alacranes. Así es. Nací en una familia medio cristiana. Medio cristiana, porque mi familia era católica. De hecho, cuando yo nací, mi mamá estaba empezando a asistir a una iglesia cristiana. De hecho, empezaba a leer la Biblia por su propia cuenta con unas amigas. Y fue cuando empezó a buscar nombres, por eso que a mí me dio el nombre, Obed es un nombre bíblico. Y fue el primero en mi familia que le puso nombre bíblico por lo mismo. Pero en mi niñez, crecí en una familia medio cristiana, porque mi mamá era cristiana, mi papá no. Mi papá era católico, fue hasta años y años después que él conoció a Jesús también y empezó a seguir a Jesús. Pero crecí en esta familia donde los domingos era
una tensión en la casa. Porque mi mamá quería ir a la iglesia cristiana y mi papá quería ir a misa, a la iglesia católica, y mi mamá quería llevar todos sus hijos con ella y mi papá no quería que nos llevara. Entonces fue una dinámica medio complicada en mi niñez, y por esas mismas tensiones, o sea, creo que ya los dos dejaron de luchar por quién ganaba los domingos, para dónde íbamos a ir a la iglesia, ¿no? Y fue hasta los 17 años que yo encontré mi camino a Jesús, y yo ya empecé a seguir a Jesús a los 17 años. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 en total. O sea, era llevar una tropa a las iglesias, ¿no? Exacto. Entonces, así como que nos dividimos, vamos, o elegimos una tercera opción religiosa, ¿no? Sí, esa tercera opción era ya mientras los niños empezaban a crecer, ya decían, no voy a ir con nadie. Hay un momento en los que los chicos deciden. ¿Tú qué calcularías que... O sea, nosotros podemos llevar a la iglesia a los niños, pero habría un momento en el que puedan decir los niños, aunque sean menores de edad, yo no quiero ya ir a la iglesia? Para mí fue como los 12, 13 años, donde me empecé a rebelar, donde dije, no, ya no quiero ir con mi mamá, que era la que ganaba muchas veces, y yo soy el segundo menor. ¿Segundo menor? Sí, ¿verdad? O sea, soy el quinto de los 6. Entonces, para ese entonces, mis hermanos mayores ya ni iban. Entonces, el ejemplo que yo vi en mis hermanos mayores es que ellos también los domingos ya no. Entonces, a esa edad yo dije, no, yo tampoco. Así tuvimos un amigo también en podcast que dice, una vez mi hermana mayor dijo, ya no quiero ir, y ahí es donde yo dije, me aviento aquí. Sí. Ahora, ¿por qué será la razón por la cual decidieron no ir? Por esa división de, bueno, ¿en qué creo? Tenemos dos creencias, que a fin de cuentas también son similares, ¿no? O sea... Yo creo que es más una cuestión de relevancia para los niños y adolescentes. Los adolescentes, en este caso, a los 13, 14, 15 años, están buscando su identidad, se están desarrollando quiénes van a ser, cómo van a pensar, qué van a creer. Y si las iglesias no están ofreciendo espacios seguros donde continuar desarrollando esa identidad, y no enseñan la palabra de Dios con relevancia, y eso creo que es un factor mayor en lo que hace que los adolescentes o niños ya no quieran ir a la iglesia. Ok, entonces es muy importante también el tener, aún dentro de una organización religiosa, mucha atención a los pequeños. Sí, claro. Que a veces no se los tiene, y eso también, pastores, aquí les jalamos la oreja, pastores, porque muchos solamente dicen cuidar niños. Sí. Que no nos interrumpan los menores de edad, que no anden corriendo los niños, y si corran, disciplínelo. Perdón, pero es un trauma y un cansancio para un niño estar escuchando algo que no le interesa, una predicación de 40 minutos. Y la mayoría de los niños, que crecen en la iglesia, o adolescentes que ya están en la iglesia, se alejan de la iglesia en esa adolescencia, entre los 13 y 18 años. De hecho, hay estudios que dicen que si los niños se gradúan de la prepa y no están en la iglesia, va a ser muy difícil que regresen a la iglesia. Es decir, si los perdemos para los 18 años, es bien difícil ganarlos otra vez para que empiecen a asistir a la iglesia, pero más que a la iglesia, a tener una relación con Dios. Exactamente, sí, y también hemos tenido muchos amigos y conocemos a gente que yo pasé mi vida, conocí la semilla de la fe, y después hice un desastre en mi vida, como quieras, me reventé. Y dicen, pero después de que me reventé esos pedacitos, tuvieron que venir otra vez a reconstruirse. Y pues bueno, si podemos evitar eso, sería genial, y por eso la importancia. De hecho, de las iglesias más saludables que alcanzan a todas las generaciones son iglesias que se enfocan en tener muy buenos servicios y enseñanzas para adolescentes y jóvenes adultos de entre 13 a 27 años. Una iglesia que se enfoque a tener buenos programas, buenas enseñanzas, relevancia para estas edades de 13 a 27, son las iglesias que van a crecer más, van a tener más impacto en su comunidad, van a estar saludables en todo el aspecto. ¿Por qué? Porque esos son los que están en esa formación y tantas cosas que conllevan esas edades. Y es que a fin de cuentas cualquier ideología, no hablemos de la fe cristiana, ideologías políticas, ideologías religiosas,
a los niños los adoctrinas. Y no estamos tampoco adoctrínale y róbale el cerebro y todo, ¿no? También que tome la decisión en la adolescencia, pero sí le debes de dar bases para que después él decida, bueno, aprendí esto y lo quiero confrontar y sopesar o buscar el equilibrio. Entonces, es muy importante el tener también programas, que vamos a hablar un poquito más adelante, que todo esto va dentro de este gran universo de la planeación de las iglesias. Entonces, 17 años. 17 años. A los 17 años, como la canción. Inocente, no sé cómo va la canción, pero no sé. Los Ángeles Azules, amigo. ¿Qué pasó? Usted sí es cristiano. Es que estaba oyendo, es un salmo muy bonito. Un salmo muy bonito, sí. Sí. Y ¿cómo es tu encuentro con esa fe verdadera o ese jalón de orejas de parte de Dios? Y tenía una experiencia no muy buena en mi niñez con la iglesia. O sea, donde el programa de niños era pésimo en la iglesia donde me llevaba mi mamá. Entonces, cuando me alejé de la iglesia como a los 12, 13 años, en la prepa mi mejor amigo me empezó a invitar a la iglesia donde él empezó a ir, una iglesia cristiana. Okay. Pero mi idea ya era, no voy a regresar a espacio donde la experiencia fue, mala también. Uh-huh. Entonces, por un año, casi 2 años me estuvo invitando. Cada miércoles era cuando se reunían los jóvenes adultos. ¿En Durango? En Chicago. Ah, ya te ves. Sí, ya para esa etapa ya vivía en Chicago. Entonces, mi amigo me invitaba. No había un miércoles que eran los servicios o las reuniones de jóvenes adultos que no me invitaba. Pero yo me rehusaba a aceptar esa invitación por mi idea de cómo era la experiencia de iglesia. Entonces, no. Pero la manera que llegué a la iglesia fue igual a través de mi mejor amigo, no porque él me empezó a invitar a ir con él, sino porque empezamos a aprender música juntos. Él empezó a aprender guitarra en su iglesia y me dijo, oye, voy a tomar una clase de música, ¿quieres? Pero era en la iglesia, entonces le dije no, aunque sí quería. Pero le dije, hagamos un trato. Ve a la clase y todo lo que aprendes ese día, nos pasamos un tiempo después de la clase y me lo enseñas a mí. Y así también aprendemos juntos, ¿verdad? Y lo hicimos. Entonces, como por un año estuvimos aprendiendo y estuve aprendiendo guitarra. Y el próximo año habíamos decidido entre amigos llevarle serenata a nuestras mamás el Día de las Madres. Okay. O sea, independientemente de la iglesia. Una serenata éramos tres amigos. Entonces, era un domingo. Él había escrito una canción de Día de las Madres, que él escribió y le hicimos arreglos ahí, algo muy, muy, muy básico, ¿no? Y como era domingo, fuimos como a nuestras mamás, y a otra mamá, una tía de un amigo, no me acuerdo. Pero terminamos y mi amigo me dice, oye, ¿vamos a la iglesia? ¿Qué crees que le dije? No. Pero dijo, es que mira, me invitaron a tocar y cantar la canción que escribimos del Día de las Madres para festejar a las madres en la iglesia. Y pues necesito el segunda guitarra para que haga ese arreglo, ¿no? En la guitarra. Y pues necesito que me ayudes. Y la pensé, dije, voy porque necesitas ayuda con la guitarra para esa canción, en ese especial. Y así es como fue la iglesia. Fue porque fui a ayudarle a tocar. Y algo sucedió cuando fue a la iglesia. No me recuerdo qué se predicó, qué se cantó. O sea, no hubo una interacción con alguien que me hizo tomar una decisión. Dije, sí, tengo que arrepentirme y aceptar a Jesús. Fue algo muy, no sé, ni sé cómo explicarlo, pero lo que sí sentí es hora de empezar a ir a la iglesia. Así. Fue un sentir que lo sentí, y el domingo siguiente le hablo a mi amigo, oye, ¿a qué hora te vas a la iglesia? ¿Para qué o qué? O sea, no me invitó esta vez. No, quiero acompañarte. Súper emocionado. No, pues a tal hora pasé por él y ya. Desde esa vez empecé a ir a la iglesia sin fallar. Y yo mismo empecé a meterme a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a aprender, a hacer preguntas. Y como los 2 meses después decidí bautizarme. Y empecé a involucrarme en la iglesia y eso ya, el resto es historia. Qué bueno. Oye, sí. y aquí una duda, y en dado caso tu mami, ¿cómo veía tu mamá, que era quien te llevaba En ese tiempo nadie de mi familia iba a la iglesia, ya ni mi mamá estaba yendo. Entonces yo empecé a ir y pues a ella le alegró mucho. Le dije que iba a la iglesia. Qué bueno. ¿Y a dónde? Ella no había ido a esa iglesia. Entonces ya después, cuando empecé a ir, ya los empecé a invitar a mi familia. A mi mamá empezó a ir, mis hermanos,
que nadie iba a la iglesia, empezaron a ir también, y en el transcurso quizás el próximo año, todos empezaron a ir a la iglesia. Qué bonito es, o sea, es muy bonito esos reencuentros y con un pretexto, y la importancia también de un amigo que te insista y no vente a arrepentir, sino vente a colaborar, ¿no? Y también nuevamente, una de las filosofías antes era de McDonald's, por ejemplo, como empresa, decir, tenemos que crearles sensaciones a los chiquitos, por eso tenían un área de juegos gigante, para que ellos relacionaran colores, hasta comida y todo, con diversión, y que se les quede en la mente, y eso después iban a ser clientes cautivos durante mucho tiempo, y que la iglesia no pongamos el dedo en el renglón para poner programas profesionales para niños, programas con pedagogía, creatividad, con palabra y todo esto. ¿Por qué? Porque tú tenías también la experiencia de no sé por qué, pero no quiero. Y sí, tienes mucha razón. Bueno, pasamos a eso. Entonces después, ya, ¿cómo fue tu entrada al pastorado, al llamado, y ahorita a esta organización en la que estás? Yo tomé mi relación con Jesús muy en serio en ese primer año. Yo estaba ya para graduarme de la prepa, ya tenía todo listo para empezar la universidad y estudiar arquitectura. Iba a empezar un programa de la maestría, o sea, desde el principio empezar 5 años y sacar la maestría en arquitectura. Ese había sido mi sueño. Pero cuando me gradué de la prepa, yo ya tenía meses buscando la dirección de Dios y preguntándole qué es lo que quieres hacer con mi vida. Y yo realmente estaba haciendo esa pregunta en serio, quería saber. ¿Por qué? Porque no quería terminar estudiando algo y perder mi tiempo, por decirlo así, por 5 años, para después cambiar de carrera y hacer algo en el ministerio. Okay. Entonces, en esa jornada de preguntarle a Dios qué quieres para mí, ¿tienes un propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué estudio y todo eso? Y en esa jornada, a través de un mentor, mi mentor que tenía en ese primer año de cristiano, Dios me dijo que el mentor, de una manera que voy a hablar un poquito más de esto, tuvimos una conversación, y la conversación, él me dijo, yo veo en ti un llamado al pastorado. Pero más que solamente ser pastor, me dice, creo que Dios te está preparando para ser un plantador de iglesias. O sea, yo tenía un año de cristiano, tenía 18 años en este punto. Entonces, qué bien, le digo, qué chido, o sea, se ve muy, muy bien todo eso, pero no sabía cómo se iba a ver. Entonces seguí buscando discernimiento, claridad, dirección de parte de Dios, y sí, creo que hubo algunos puntos donde sentí que Dios estaba confirmando que me estaba llamando para eso. Entonces tomo la decisión de cambiar mis estudios en la universidad. Iba a estudiar en una universidad cristiana, tenían un programa de arquitectura, entonces fue fácil cambiar el enfoque de los estudios de arquitectura a teología pastoral. Okay. Entonces para mí fue, si Dios me está llamando para plantar iglesias, tengo que prepararme, o sea, en la teología, en estudios bíblicos y todo eso. Entonces, 4 años después, me graduó con la licenciatura en teología pastoral. Yo pensé cuando me gradué, tenía 22 años, que me iba a tomar unos cuantos años más para pastorear o empezar una iglesia o empezar a ver lo que Dios quería hacer a través de mí, porque en la iglesia donde estaba, lo que yo observaba era de que para ser pastor, o sea, necesitas tener mínimo 55 años. Sí, mínimo. Son las ideas que teníamos. Correcto. Y de niños también que teníamos, sí. ¿no? Fácil no es. Y yo la iglesia acababa de pasar una transición donde el pastor se estaba jubilando. El pastor ya tenía como 80 y tantos años. Y habían 2 candidatos de la iglesia. Un líder joven de 30 años y un líder como de casi 50 años. Como 50 años. Joven, amigo. Sí, joven. Sí, joven. Entonces, la manera en que tomaron la decisión era el clásico, ¿no? Tiene que la iglesia hacer la votación, todos los miembros hacer la votación, quien quiere. Yo ya había trabajado directamente, bueno, con los 2, pero era muy evidente que el líder más joven tenía más, más capacidad de continuar ayudando a liderar la iglesia al crecimiento.
Él era el pastor de jóvenes. Entonces, pero no, o sea, como la iglesia no tenía, no sé, no se atrevían a ponerle la responsabilidad en alguien más joven. Claro. Obviamente la mayoría decidió poner al pastor mayor de los dos. Entonces, lo que yo aprendí sin que lo hayan dicho directamente es de que no, o sea, es evidente de que tienes que tener cierta edad para poder liderar una iglesia. Entonces, yo cuando me gradué, aún así decidí estudiar la teología pastoral desde como mis estudios universitarios, porque quería estar listo. Y yo le dije a Dios, aunque me tenga que esperar unos 30 años para pastorear o empezar, por lo menos yo ya voy a estar listo desde ya. Y cuando me gradué, Dios me dice, es tiempo. Tenía 22 años. Aquí estás como rompiendo un poquito una idea que se tiene, un paradigma, donde dicen, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Entonces, de alguna manera aquí tú estabas, bueno, yo no sé, oí un llamado, pero no lo tomé en serio, no lo recibí como dedicarme, pero decidí prepararme. Exactamente. Entonces como que es un poquito eso, ¿no? Y creo que eso en todas las áreas debemos estar preparados, nunca sabes el día ni la hora en que de pronto puedes tener una oportunidad para tomar un puesto o ayudar en algo. Exactamente. Entonces sentí eso y a los 22 años, estamos hablando del 2004, hablé con un amigo y le compartí la visión de plantar iglesia. Él, ya habíamos tenido muchas conversaciones de hacer algo nuevo, diferente. Ya ves cómo somos los jóvenes, ¿no? Cuando ya estamos cansados hasta cierto punto de la manera de cómo se hace iglesia, uno dice, no, pues tenemos tantas buenas ideas. Tanto que las compartíamos con el liderazgo, porque mi idea nunca fue, son mis ideas, voy a empezar algo nuevo. Yo lo compartía con mi pastor. Eso es lo que te iba a preguntar, no hagamos es así como esto. Que estoy haciendo un golpe de estado no, la iglesia no, y me voy a llevar a unos cuantos para mi nueva iglesia. Correcto. La iglesia estaba creciendo. Ajá. Había crecido casi un 200% en 2 años. Entonces, lo típico cuando una iglesia está creciendo y ya no cabe, estamos hablando de hace 25 años atrás, ¿qué es la respuesta o la solución a eso? Cuando ya no caben en una iglesia. ¿Una segunda reunión? No, en aquel tiempo no. La segunda reunión, esa idea de empezar segundos cultos, eso no empezó hasta hace unos 15 años atrás. Hace 25 años atrás se llena el templo, necesitamos un templo más grande. Sí. Entonces, eso fue lo que empezaron a compartir. Y yo le decía al pastor, antes de comprometernos en una deuda enorme para un templo más grande, porque no intentamos hacer, no lo usaba con este lenguaje, pero la idea que le plantaba es, ¿por qué no abrimos más sedes? Pero no era común en aquel entonces, o sea, no había iglesias que estaban haciendo multisitio o sedes de iglesias. Pero eso fue lo que le pinté. La iglesia estaba creciendo y había muchas personas que llegaban de una ciudad de 30 minutos en una dirección, 30 minutos a la otra dirección, y lo que yo le sugería es, de los líderes que tiene aquí, equípelo o desarróllelos, o sea, para que tengan la capacidad de liderar una congregación, una sede, un campus, y luego los enviamos a hacer la iglesia en aquella ciudad o en aquella parte de la ciudad, y de esa manera pudimos cubrir como 5 áreas del área metropolitana de Chicago que podríamos continuar creciendo la iglesia a través de sedes, pero no sea como que no podía procesar esa idea. El instinto a responder a eso era, no es que me van a dividir la iglesia. O sea, en el momento que ponga este líder allá, me va a dividir la iglesia. Y luego si llevo esto y lo pongo allá, me va a dividir la iglesia. O sea, en su mente no podía haber otro modelo más que si este pastor o envío una persona a pastorear un grupo de personas allá, me va a dividir la iglesia. Y entonces yo trataba de plantear esta idea de hacer una iglesia con sedes o multisitio, pero no. Entonces lo que sucedió es de que compraron un edificio más grande, hicieron un templo más grande, y por falta de liderazgo y de malas decisiones, todos los que yo le había sugerido puede liderar allá, terminaron yéndose a la iglesia. ¿Yéndose o haciendo sus iglesias? No, yéndose. Por X razón. Eventualmente, después de años donde se empezaron a asistir, invirtieron en ellos y terminaron pastoreando.
O sea, que ya tenían la capacidad del llamado y el propósito, pero no pudieron, el liderazgo de esa iglesia no se atrevió a soltar responsabilidad. Y eso es muy común dentro de muchos pastores, solo soy yo, mi iglesia es piramidal y yo puedo escuchar consejos, pero hasta que Dios no me diga, que ese Dios es el mismo, a veces cerrándose a las nuevas tendencias, a lo contemporáneo. Y desgraciadamente, sí se da mucho también que cuando trata de poner en otros lugares, sí se llega a dividir todo, pero también eso es por culpa de no tener una buena planeación, ¿no? Claro. Al poner eso, que es lo se requiere tener una visión clara. Exacto. Donde todos los líderes capaces de liderar otras congregaciones se adueñen, se apropien, se adueñen de esa visión, que la hagan de ellos también, sean fieles a esa visión, sean fieles a la casa, y buen liderazgo, ¿no? Donde les dan permiso permiso de liderar, les dan autoridad de tomar decisiones y todo eso. Entonces, esa clase de liderazgo sano impide que, si le das un poquito de espacio a un líder, termine dividiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que donde está le están dando permiso, le están dando espacio, le están dando autoridad para tomar decisiones y todo eso. Y es la razón por la cual, no todos, pero muchos líderes que se van y dividen la iglesia es porque no les daban oportunidad de liderar donde estaban. No, es un grupo. Y lo mismo, pues, si el pastor principal dice, no, solo yo dependo, cuando se van también tiene esa idea, ya estoy aquí, pero solo yo puedo hacer esta iglesia. Es mi gente. Exacto. Y viene ni siquiera el diablo, viene el ego y dice, oye, aquí soy. Es el ego 100%. Entonces, en vez de agua viva, voy a poner agua tibia a la iglesia y ya está, ¿no? Sí, entonces ya ahí estamos, ¿no? El divino reventón, en vez del divino reventor. Pero sí, es muy interesante eso, y por eso necesitamos la capacitación, el entender, el darnos cuenta que hoy sí, efectivamente, el llamado lo tengo y todo. Tú dijiste algo muy interesante que te quería preguntar. Dijiste, tuve un mentor que me dijo, ¿qué diferencia hay entre el mentor y tu líder o tu pastor? ¿No era el mismo pastor? Sí. ¿Qué es un mentor? El pastor puede ser un mentor, pero el mentor para mí fue alguien que me discipuló en esos primeros años, en ese primer año de cristiano. Alguien que me mostraba cómo aplicar lo que estaba aprendiendo a mi vida diaria, y alguien que me ayudaba a tomar decisiones en liderazgo, en decisiones de la vida. Muchas de las cuestiones o lo que yo estaba tratando de decidir en ese entonces, lo de ir a la universidad, o sea, qué carrera buscar, qué carrera perseguir. Un mentor te conoce, y un mentor puede ayudarte a procesar decisiones que tengas que tomar, y como tú ya le diste la confianza de hablar a tu vida, él puede hablar a tu vida y lo puedes tomar como una guianza firme para ti, ¿no? Entonces un pastor puede ser ese mentor, pero tiene que haber una relación contigo, ¿no? Entonces yo no tenía esa relación con mi pastor. Entonces este amigo que ya tenía muchos años en el ministerio también, él pudo abrir su vida y me empezaba a invitar a ser parte de su vida en las cosas que él hacía en su ministerio. Ahora, ¿cómo puedo la gente en general encontrar un mentor y confiar en una persona? Sí. O sea, ¿cómo decides quién sea tu mentor? En primera, alguien, pienso yo, que digas, admiro por lo que sabe. Claro. Tiene una visión también. Claro. Tiene frutos o tiene cosas que digo, ok, pero ¿cómo puedo yo confiar en esa persona? Porque no viene siendo así como un terapeuta, como el que voy a mis sesiones, etcétera, o eso. Tampoco es el amigo que tengo la fraternidad, pero tengo un respeto. ¿Cómo puedo encontrar y confiar en él? Aparte de eso, es súper importante ver, o sea, que lo admiras, ver la trayectoria de clase de vida o el ministerio, dependiendo en el área que ha estado viviendo, que quieres aprender. Mucho tiene que ver con confirmación de Dios, o sea, pedirle a Dios, hey Dios, estoy buscando a alguien que me ayude, me guíe y todo eso. Que sea Dios que ponga esa paz en ti primero, para cuando te acerques a esta persona y decirle y preguntarle, ¿quieres ser mi mentor? Ya tengas una confirmación de parte de Dios y que tengas paz en eso. Creo que es prudente hacer algunas preguntas o hacer algo de investigación. Y a lo que me refiero es ver cómo está su vida en todos los aspectos, no solamente cómo está viviendo en
si lo ves en la iglesia no solamente, no, pues en la iglesia llega con todo, con todas las ganas del mundo, le habla todo bien, pero su vida en casa es un desastre. Entonces, si solamente lo ves en la iglesia, pero no ves cómo está viviendo su vida fuera de la iglesia, antes de pedirle que sea tu mentor es hacer esa investigación, ¿no? Preguntarle cómo está su vida, y atreverse, me encantaría ir a visitarte tu casa un día, ¿me invitas a tomar un café? Entonces, exacto. Escaneándole de sí, claro. Eso es importante. Claro, sí. Y ya cuando tú veas cómo le habla a su esposa, si está casado, a su esposo, si está casado, a sus hijos, a sus líderes, también cómo se someten a su autoridad, o sea, todo eso es bien importante. ¿Cómo tratan a sus mascotas? Claro que sí. Entonces, es un proceso de reconocimiento, investigación, para asegurarte de que con quien vas a confiarle muchas cosas de tu vida. Sí, por eso es. O sea, que tú ya sepas de que si es algo familiar, relacional, espiritual, físico, o sea, que tú puedas ver a alguien mejor en todos esos aspectos. Y luego ya tomar ese punto de preguntarles, estoy buscando un mentor. Ahora, ¿eso no lo toma mal un pastor? ¿O le tienes que avisarle al pastor? ¿O no tiene que ver dentro de la iglesia? Estoy haciendo preguntas que de pronto la gente dice, yo nunca he tenido la idea de un mentor, pero me encantaría, porque a veces quiero preguntarle algo al pastor y pues tengo que sacar una cita para dentro de 10 años. Sí. Entonces suele suceder porque hay mucha gente. Claro. Si un pastor se molesta de que alguien de su gente le está pidiendo a otros que sean mentores, ya estamos empezando con ese ego que estuvimos hablando, ¿no? Okay. Donde se siente como, yo debo ser su única autoridad sobre su vida o lo que sea, ¿no? Eso no es sano, no es saludable en un líder. Entonces yo no creo que debe de pedirle permiso, siempre y cuando también haya se someta a lo que están haciendo en la iglesia de una manera correcta, ¿no? Sí, claro. Entonces, se mantiene todo eso bien, no hay problema. Está bien. Yo iba a tener un mentor una vez, pero en la iglesia era una vida y cuando se iba a la casa era una vida desastre. Entonces dije, no, gracias. Claro. Y era desastre porque hacía ropa, me di... un chiste muy 90. Desastre. Perdón, Gaby, la edición, perdón, Dani. Ok, listo, me parece muy bien. Bueno, ya estamos aquí. Aparte de todo, voy a hacer una pregunta antes de ya empezar dentro de toda la organización y toda esta cuestión. ¿Era la música? Sí. ¿Seguiste con ella? Sí, la dejé hace... ¿Cuánto tiempo? Hace unos 10 años. Pero tenemos amigos en común que también tocan y todo. Sí, o sea, toco. Simplemente no estoy activo en una banda o tocando con amigos y ya. La última vez que toqué fue hace como 2 años en la iglesia donde estaba, que me pidieron que tocara la batería, entonces les ayudé con la batería. Pero sí, extraño tocar. Sí, lo que te iba a decir, ¿no te gustaría ahorita? Sí, claro. Así como que los revertes de Jesus. Sí. Si alguien está buscando un baterista... No es cierto. ¿Batería es lo fuerte? Sí, aprendí la guitarra. ¿No? La guitarra la continué, continué tocando la guitarra, pero me pasé a la batería por necesidad en la iglesia donde estaba y la desarrollé más y es lo que me gusta más tocar. Que eso es lo mejor, ¿no? El mejor lugar donde entrenas y aprendes música. Sí, claro. Son las iglesias y los cantantes también. Tengo muchos amigos, igual músicos y todo. ¿Tienes concierto? Por lo menos 2 veces a la semana. Claro. Miércoles y domingo en vivo. Tienes aparte las prácticas y todo eso. Sí. Llegar, la atención y todo, ¿no? Y tienes show porque tienes luces, tienes estar bien ahí. Entonces, se forjan mucho. Así que, amigos, si tú no eres cristiano ni te interesa nada, pero te gusta la música, acércate a una iglesia y diles ahí que te dejen practicar. Y es un buen pretexto, ¿no? Sí. Oye, otra de las cosas, porque eres multifacético y todo. Tengo aquí 3 libros, pero antes de estos 3 libros, quiero que entonces vayamos acercándonos ya a tu, no sé, ministerio, como que no me gusta, tu servicio, tu trabajo, tu visión, tu deseo. No hemos llegado al pastorado, todavía no estás pastoreando. No. Estamos todavía en un punto, pero es como un spoiler. Aquí tenemos 3 libros que ahorita nos vas a platicar. Pero ¿cómo empiezas a pastorear? Y porque es muy joven, como dices. Sí, me graduó de la universidad con la licenciatura de teología pastoral. Y meses después siento de parte de Dios, ya es el tiempo de empezar una nueva iglesia. Entonces hablo con un amigo, hablo con mi mentor, hablo con un amigo para plantar una iglesia y la plantamos juntos. Entonces ahí es donde yo empieza mi
mi ministerio como pastor, pastoreando y empezando iglesias. ¿Qué edad tenías? 22 años. En Chicago. En Chicago. Con comunidad latina. Sí, alcanzando gente latina en Chicago. Ya. Entonces, en mi búsqueda de ya tengo la teología, no era experto, pero pues ya sabía algo, ¿no? Sabía algo de la Biblia. Pues, tú estás preparado, porque muchas veces yo quiero ser pastor y no saben sí estudié. La vida con propósito y con esta, ya sí, nos aventamos, ¿no? Claro. Sí, estudié en la universidad. Y ChatGPT, predicación para el domingo. Sí, ahora sí. Ahí estamos. Entonces ya estaba preparado. Pero cuando empiezo esta jornada de plantar iglesias, lo que me di cuenta fue de que todo lo que me estaban enseñando en la universidad, lo que había aprendido en la universidad, nada se aplicaba para plantar una nueva iglesia. ¿Cómo así dirían los colombianos? Ajá, ¿verdad? ¿Cómo así? Que nada se aplicó? Es que fíjate, obviamente la universidad, el Instituto Bíblico te va a enseñar teología, te va a enseñar Biblia, pero en nada de eso te enseña cómo desarrollar un equipo. Cómo desarrollar estructuras o sistemas que vas a aplicar todos los domingos en la iglesia. Entonces, cómo desarrollar un equipo y luego le implementas sistemas de seguimiento, sistemas de enseñanza, sistemas de lo que sea, ¿no? Todo lo que implica hacer una iglesia. Y yo estaba pensando muy específicamente en todo eso, pero no todos mis estudios no me enseñaban eso. O sea, aprendía cómo desarrollar un mensaje para los domingos, obviamente, pero hasta ahí, siento que hasta ahí. Entonces empecé a buscar otros recursos en español para alguien como yo, que estaba empezando una nueva iglesia, pero no encontraba nada. No había un libro, no había manuales, no había algo que se aplicara. Creo que una vez encontré un manual en español que era traducido del inglés, pero escrito en los 80s, o sea, 1980. O sea, estaba súper anticuado en el contexto en el que yo estaba plantando iglesias, ¿no? En el 2002. Entonces, pero aún así, con mis amigos empezamos el proceso de plantar la iglesia, la plantamos. 2 años después me caso, era soltero en ese entonces con mi esposa, me está acompañando aquí mi esposa linda. Ella sabía lo que se estaba metiendo con el casarnos. Bueno, sabía. Nos hace señas, no sabía, de haber sabido. Cierto. No, pero yo ya le estaba contando la visión que yo tenía de plantar iglesias, a eso me refiero. Uh-huh. Entonces, cuando nos casamos, le dije a mi amigo, ya voy a empezar con mi esposa a empezar una nueva iglesia. Así es que tú te quedas con la iglesia que la habíamos plantado y nosotros continuamos con otra plantación. Y en ese proceso, igual, buscando recursos y nada. Entonces, fue en esa búsqueda, un par de años después, que me topo con una organización que se llama Exponencial en inglés, que es una organización que ayuda a líderes como yo, a plantadores, a plantar nuevas iglesias, a pastores, con recursos y entrenamientos para cómo poder plantar nuevas iglesias. Y entonces, cuando aprendimos de Exponential y fuimos al primer evento, o sea, como que nos explotó la cabeza. Le digo, ¿dónde había estado esto? Ya llevamos 4 años, yo llevaba en ese entonces casi 5 años en esta jornada de plantación de iglesias, pero súper agradecidos que pudimos conectar con una comunidad de multiplicadores que ya tenían recursos para ayudarles. Entonces, lo que sentí inmediatamente, esto es lo que he estado buscando. Y esto es lo que nuestra gente latina también necesita, pastores, líderes latinos, plantadores latinos, para poder ayudarles en sus jornadas a que empiecen nuevas iglesias sanas, multiplicadoras desde el principio y con éxito. Y así es como me topé con Exponential o Exponencial. Y empecé a aprender un sistema más práctico para cómo
empezar iglesias saludables que se reproducen. Ahora, por ejemplo, cuando tú comenzaste la iglesia, ¿qué cantidad de gente había? ¿Cuánto número de personas? ¿Cuál? Bueno, es que... Cuando tú estabas antes de Exponential, por así decirlo. Ah, ok. Antes. Ahí, cuando tú decías, ¿qué hago? Creo que la primera iglesia que planté con un amigo, literalmente éramos como, en la primera reunión éramos, si me acuerdo bien, como 10 personas. Obviamente en el transcurso del año llegamos como a 100 en el primer año. Y siguió creciendo un poco, y ya cuando me fui, que para empezar la segunda iglesia, que la planté junto con mi esposa, esa la empezamos en casa, entonces era una iglesia en casa. No recuerdo cuántas personas reuníamos, pero era una iglesia en casa, unas 15 personas, pero nos estábamos preparando para plantar otra iglesia más organizada. O sea, tú no tenías en tu mente, quiero llegar a 300 personas y después, etcétera. No. ¿Y cómo era el método de atraer gente? ¿Cómo salías a evangelizar? Bueno, en esas... Pensando en tantos que de pronto dices, sí quiero, pero salgan a las calles y traigamos. Claro, hagamos un concierto, sí. No sé. Sí, al principio era pues invitando a amigos y familiares. Y las primeras 2 iglesias eran así, pues inviten a sus amigos, sus compañeros de trabajo. Cuando pasamos a prepararnos para la tercera iglesia, empezamos a hacer eventos, conciertos. Como músico y parte de nuestro equipo que estaba ayudándonos a plantar también eran músicos, pues empezamos a organizar conciertos. Era en esa etapa, cuando empezamos a organizar conciertos, para invitar a gente a la iglesia que íbamos a plantar, cuando nos topamos con Exponential. Entonces ya empezamos a aprender una manera un poquito más estructurada de prepararnos para plantar nuestra iglesia. Entonces, de esa tercera iglesia que estábamos preparándonos ya, tomamos una decisión de ponerle pausa para tomar un tiempo de aprendizaje con esta organización. Y luego, después de aprender en la manera práctica, regresar a esa plantación y continuarla. Entonces, la manera que ya lo hicimos para esta tercera o cuarta vez, dependiendo cómo lo veamos, es desarrollar un equipo, o sea, un equipo núcleo que te va a ayudar y vas a poder delegar responsabilidades, ¿no? Es básicamente reclutar a los líderes ministeriales, ¿no? El líder de ministerio de niños, de ministerio de jóvenes, de adolescentes, de alabanza de oración, de grupos pequeños. Entonces, invitarlos desde antes que lances la iglesia, compartir visión, decirle lo que queremos lograr en la comunidad y todo eso. Y luego, en ese mismo proceso, fue un proceso de un año, empezar a invertir en ellos para que ellos también empiecen a desarrollar sus equipos de líderes. Entonces, en esta plantación, ya después de haber implementado mucho de lo que aprendimos de Exponential, fue desarrollar equipos. Desarrollamos nuestro equipo núcleo, llegó a ser de 45 personas. Entonces, en ese equipo núcleo estábamos nosotros como pastores, estamos los pastores o directores de ministerios, y luego ellos también los equipamos para que ellos también recluten y desarrollen a su equipo. Entonces, 45 era nuestro equipo núcleo, y cuando lanzamos nuestro primer domingo tuvimos 252 personas en el primer domingo. ¿Qué fue, por ejemplo, yo te quiero hacer una práctica más como si yo fuera un pastor, sí, que me explicas con una iglesia con esa necesidad, pero ¿qué fue lo que te detonó en tu cabeza así aquí está el meollo del asunto? ¿Por qué? O sea, es como si dices, estoy aprendiendo corriendo, pero corro solo y me desatasco. Pero llegué ahí y me dijeron que tenía que respirar cada 30 segundos y, o sea, te dieron la técnica. Sí. ¿Qué fue el punto que dijiste, de aquí soy, esto quiero aprender y todo? Porque son cursos y son todo una... Sí. Pero ¿qué fue lo que dijiste, quiero más de este método? Es que hay varias cosas. Creo que lo primero que me impactó fue la colaboración en esta comunidad de multiplicadores y plantadores. O sea, plantadores también me refiero a pastores que tienen iglesias, que son plantadores, que desarrollan líderes para enviarlos a plantar nuevas iglesias. Entonces, lo que yo noté fue esa colaboración, una unidad con una mentalidad donde todos tienen ese denominador común de que queremos expandir el reino de Dios a través de nuevas iglesias. Y para lograrlo necesitamos hacerlo juntos, en colaboración. Es algo que yo no había visto en mi contexto latino. En Estados Unidos es donde estaba, ¿no? Yo recuerdo haber
en una de las iglesias que plantamos en las afueras de Chicago. Empezamos a ir, mi esposo y yo, para conocer personas, conocer iglesias, ver qué es lo que estaban haciendo. Tocamos puerta con una iglesia, con un pastor, queríamos conocerle, literalmente hacer amigos, hacer amistad, y no llegar a una ciudad así de la nada y no conocemos a nadie y vamos a empezar porque Dios nos trajo acá. Entonces recuerdo esa experiencia, fuimos a la iglesia, estaba el pastor, nos invitó a su oficina, nos sentamos, les contamos quién somos, qué estábamos haciendo, íbamos a empezar una iglesia ahí, y como que de la nada, o sea, me saca donde me da risa todavía al pensar esta historia, me dice, miren, espérense, les voy a ser sinceros, nosotros, ustedes y yo, no podemos ser amigos. O sea, de la nada, lo dice así directo. Sin pelos en la lengua. Ajá. No podemos ser amigos. Porque una de las cosas que sí mencionamos es, queremos conocer a otros pastores y hacer amistad con otros pastores. O sea, ese era nuestro lenguaje. Sí. Y entonces, en respuesta a eso, él dice, no podemos ser amigos. Y da una lista absurda realmente de por qué no pueden ser amigos. Clasismo. Clasismo, falta sentía amenaza de líderes jóvenes, no saber liderar a su gente también, obviamente. Una de las cosas que dijo, si mi congregación nos ve juntos tomando un café en la ciudad, se va a confundir. Porque no van a saber si seguirme a mí o a usted, o sea, nada. Sí, el miedo a lo desconocido. Sí, así es, nos bloqueamos totalmente la mente cuando ve algo desconocido, sea bueno o sea malo, no lo conozco, le pongo un alto. Y tuvimos experiencias similares con otros pastores latinos. Tristemente, y nosotros tenemos un anhelo de colaborar con otros. Entonces, cuando me topo con esta comunidad de líderes de Exponential, no en un contexto latino en este entonces, un contexto muy anglo, es lo que era el mundo, ¿no? De donde cómo empezó Exponential. Pero lo que yo noté es esa colaboración, noté esa amistad, noté cómo líderes, pastores tenían amistades y amigos de otras denominaciones, redes, de otras ciudades, todo eso, y cuando se miraban, o sea, era una amistad genuina y cómo se apoyaban. Entonces, para mí eso fue una de las cosas que me hizo, necesitamos esa clase de colaboración. Y la otra cosa que aprendí de iglesias exitosas que se multiplican es el saber delegar, el saber equipar y soltar a gente, ¿no? Sin el temor que hablamos al inicio. 100%. Y también creo que aquí es muy importante el no tener miedo a veces creo que peleamos mucho por el logotipo de mi iglesia, que crezca y que se vea, y entonces que me reconozcan que tengo muchos sedes, campus y todo eso. Creo que también dentro de toda esta organización no van sobre títulos, ni quieren también su logotipo, sino simplemente quiero capacitarte, ayudarte, y hazlo. Sí, algo que queremos que los líderes puedan adoptar, como lo decimos, es una mentalidad del reino, es la manera de cómo piensan. En contrario, la mayoría de líderes están liderando con una mentalidad castillo. Es como lo explicamos, okay, ¿no? Una mentalidad de castillo. Piensa en un castillo. El rey de un castillo vive para proteger su castillo, claro. Le pongo lago lleno de cocodrilos para que no se me acerquen. Exactamente. Es que vi entrenando a mi dragón. Sí. No, es que el chimuelo ahí cuidando. Esa mentalidad castillo se mantienen encerrados. Sí. Y les impide poder colaborar con otros, y hablando en contexto iglesia, ¿no? Sí. Entonces todo lo que hacen es para el beneficio de mi castillo, de mi iglesia. Y el rey. Y es el rey. O nadie se le puede hacer. Las metas es ser el castillo más reconocido en la ciudad, ser el pastor, mi nombre sea el más reconocido. Queremos estar en la lista de iglesias más rápido crecimiento, o sea, todo eso es una mentalidad muy egoísta. Mejor ejército de alabanza. El mejor ejército, claro. Y sacamos nuestra producción. Sí, la mayoría de líderes no se dan cuenta que esa es una mentalidad con la que lideramos. Sí. Lo hacemos para proteger lo que hemos creado y construido, y queremos construir torres aún más altas en nuestro castillo, ¿no? Entre más altas mejor. Uy, me viene a la mente Babel. ¿No? Que dice, ¿quieres llegar, mi rey? Ándale.
Ándale. Porque te llegas a sentir un semidios, ¿no? Claro. Y el pastor de ya soy la cuarta persona de la Trinidad. Sí, ¿no? sí, Wow. es algo muy peligroso lidiar con esa mentalidad. Entonces, al contrario, cuando dirigimos con una mentalidad del reino, seguimos con nuestro castillo, si usamos esa misma analogía, pero no lideramos, no estamos aquí en nuestro castillo por el puro beneficio del castillo, sino que una mentalidad del reino es de que todo lo hacemos para el beneficio del reino, no del mi castillo, porque un castillo, en un reinado hay muchos castillos, ¿sí? Y está bien. Y mucha población. Y mucha población, diferente. claro. Entonces, alguien que lidera con una mentalidad del reino es cuando entiende de que si estoy con la responsabilidad de este castillo es para el beneficio del reino, no solamente de este castillo, ¿no? Tener las puertas abiertas para que entren y salgan, para que el reino sea bendecido y sea expandido. Entonces, esa mentalidad del reino es lo que va a ayudar a sobrepasar esos desafíos con los que hemos luchado, ¿no? Esta es mi gente. No, esta es la gente del reino, es la gente de Dios. Si alguien va a empezar un nuevo castillo, una nueva iglesia, ¿cómo puedo yo compartir de mi gente para que te ayude a empezar algo nuevo? ¿Cómo podemos compartir de nuestros recursos, sean recursos de financieros, material, lo que sea, líderes? ¿Cómo puedo compartir de mis recursos para bendecir al reino a través de ayudar a empezar algo nuevo en el castillo, ¿no? Entonces, eso es otra de las mentalidades y otra de las cosas que queremos que los líderes, los pastores específicamente, puedan entender con qué mentalidad están liderando y hacer ese cambio, y que se den cuenta, no se trata de ustedes, no se trata de los pastores, no se trata de nosotros como pastores, no se trata. Cuando entendemos que no se trata de nosotros y se trata del reino, cambia el juego, cambia la manera de cómo lideramos, cómo tratamos a la gente, cómo equipamos, cómo soltamos, cómo enviamos, cómo damos permiso, autoridad, o sea, todo cambia. Oye, y es muy... hay que diferenciar también que no es esta área también de alguna creencia cristiana que dicen mentalidad de reino, pero solo se enfocan en dinero, oro y todo. Temas de texto, obviamente, no. Pero claro. no tiene nada que ver con no esto. Tiene nada porque que mucha ver, gente dice, claro. no, ya oí un predicador que dijo mentalidad de reino y pide dinero. No, esto lo menciono para para poder entender esta idea, ¿no? De que un castillo está en un territorio mucho más amplio, que es el reino de Dios. Sí, claro. Y el propósito de cada castillo es de alcanzar a cada iglesia. Ya voy a cambiar esa analogía. El propósito es de... Porque ya me estoy sintiendo bufón. Ahí estoy. Aunque muchos me ven como príncipe. Sí, el propósito es de que cada iglesia, cada castillo alcance y sirva y ayude a todos, aunque no esté en un castillo, ¿no? Sí. Entonces, poder salir de eso. Está genial. Tengo aquí 3 libros y ahorita ya vamos a hacer nuestra dinámica, como dicen en las iglesias. Convirtiéndonos en una iglesia multiplicadora nivel 5, guía de campo. Todd Wilson, Dave Ferguson, and Alan Hirschad. No sé qué quieran, pero así como las series. En esta ocasión tenemos con Todd Wilson como chispa, encendiendo una cultura de multiplicación. Y tenemos el otro que se llama 180, el regreso a ser discípulos. Jeff Van der Steltelt. No sé cómo se pronuncia. ¿Tú me ayudas? Yo para la Fórmula 1 no con una introducción mía, con una introducción tuya. Quizá. Prólogo, es que no traigo mis lentes. Perdón. Tengo que ver de lejos. Prólogo, Obed Arellano. Ok. Estos libros, ¿cuáles primero? ¿Cómo es? Y vamos a hacer la cuestión. Vamos a imaginarnos que yo soy un pastor. Sí. Que tengo esa necesidad y llego y nos saludamos en un café. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Pues mire, yo soy pastor de la iglesia aquí, el Divino Reventón. Es una iglesia, pues ya, soy pastor generacional, es mi tercera generación de pastores. Tenemos nuestros 25 miembros, ¿verdad? Porque mi hija se casó y entonces tuvo otros 2 bebés, porque fueron gemelos, gracias a Dios. Pero nosotros queremos multiplicar nuestra iglesia, vemos la tendencia ahora y pues no tenemos casi likes en nuestras transmisiones, la ponemos y no tenemos 2 miembros y es el chico que es de medios, nada más. ¿Cómo podemos, usted que tiene este ministerio que veo que se llama Exponential? Es que no sé el inglés.
Pues mira, para poder salir de ese estancamiento, tiene que cambiar la manera, lo que yo le diría, ¿no? Tiene que... No, tú platícame ya así bien, exponme todo esto. Claro, para poder sobrepasar esos obstáculos o esas barreras de crecimiento, tiene que cambiar la manera de cómo pensamos el hacer iglesia. Muchos piensan que los obstáculos los vamos a vencer con el área espiritual, con más oración, con más ayuno. Y sí, no estoy diciendo que tenemos que hacer eso. Obviamente, oren mucho, ayunen mucho, lo necesitamos. Pero en aspectos prácticos, es una cuestión mental, la manera de cómo pensamos en cómo hacemos el liderazgo. Y hay 3 mentalidades que nosotros hemos visto desarrolladas en estos niveles de iglesia, ¿no? Hay pastores que lideran con mentalidad de escasez, pastores que lideran con mentalidad de crecimiento y pastores que lideran con mentalidad de movimiento. Entonces, cuando tú puedas entender de que una mentalidad de escasez te va a mantener estancado, y en donde estés, la iglesia de 20, de 30, de 50 o de 100 o de más, ¿no? Pero te va a mantener estancado. ¿Por qué? Porque la manera que piensas es, pues necesitamos implementar algo nuevo. Es que no tenemos los recursos. No tenemos las personas adecuadas para hacer eso. Es que no tengo esto, no tengo aquello. Entonces, Si tuviera. Es una mentalidad de escasez. Es una mentalidad. Entonces, cuando uno puede entender de que esa mentalidad ha sido nuestro enemigo número 1, no tanto el diablo, sí es nuestro enemigo, ¿no? Pero uno de nuestros enemigos es nuestra propia mentalidad, y poder cambiar la manera que pensamos va a ser una de las mejores maneras de vencer nuestros propios limitantes. Entonces, de los libros que tenemos, Chispa nos ayuda, Chispa, encendiendo una cultura de multiplicación, empieza a establecer eso, ¿no? ¿Cuáles son lo que nos ayuda a crecer, a entender en qué nivel estamos para poder sobrepasar esas barreras y ver un impacto mayor? Y no solamente al crecimiento, porque otra cosa que tenemos que cambiar es ver que el éxito se mide con el crecimiento en números solamente. Tenemos que cambiar eso. No quiere decir que una iglesia de 5,000 personas, no estamos criticando ni diciendo que sea mala ni nada, pero a veces nos dejamos, la number one. Okay. Sí, nosotros queremos animar a que vean que la multiplicación es la medida de éxito, no solamente el crecimiento. ¿Qué diferencia hay entre multiplicación y crecimiento? Buenísima pregunta. Ahí puedo estar las siguientes 2 horas. ¿Tienen tiempo? No, es cierto. Es que mira, el crecimiento... Sí, pero aquí la cabina se nos va. El crecimiento es una mentalidad interna. Sí. Es el castillo. Es alcanzar a más personas, que vengan, nosotros les enseñamos, nosotros los discipulamos, y el crecimiento entre más personas hacen o participan en lo que hacemos, es el éxito. O sea, ¿para qué hacemos un evento de, no sé, un evento evangelístico? Un trillón para que llegue, exactamente, para que llegue más gente. ¿Para qué hacemos más servicios? Para que llegue más gente. En nuestro subconsciente, la medida de éxito, nosotros pensamos que si llegan más, somos más exitosos. Pero eso no significa que es un éxito pleno, porque pueden haber iglesias creciendo, pero con un liderazgo tóxico. Carabas. donde hay personas, los líderes están siendo lastimados por los pastores, por la manera como los manipulan, la manera en cómo los extorsionan de sus diezmos y todo eso. Eso está malísimo. Entonces sí puede haber un crecimiento, pero internamente no está sano. Entonces, externamente se puede ver bien, pero internamente... Eso explota la mente y me vienen a mi mente muchas imágenes y nombres. Pero sí. Entonces, para poder vencer esa tentación de que solamente el crecimiento es el éxito, es aprender a soltar. Entonces, cuando un líder puede ver, la multiplicación es nuestra nueva medida de éxito, ¿cómo se ve eso? De la gente que tenemos aquí, si llega gente, qué bueno, queremos que llegue más gente, pero va a venir con nuestra intención y nuestro objetivo es discipularlos,
es capacitarlos a los que tienen la capacidad de liderazgo, darles permiso para que lideren, y los que tienen llamado y propósito, enviarlos para que lideren en otros espacios. Que es los principios de Jesús, el principio totalmente. 100%. O sea, te atraigo, en publicidades te la traigo la atención, el interés de que estés conmigo, el deseo de ser parte y la acción. Y luego soltarlos. Entonces, al soltarlos, ya estás cambiando esa tentación de crecer solamente como la única medida de éxito. Porque eso significa que vas a disminuir, pero con la mentalidad de escasez lo vas a ver como una división, lo vas a ver como estamos perdiendo gente, no es que no tenemos suficientes para enviar, pero con una mentalidad de movimiento vas a verlo como nos estamos reproduciendo, estamos expandiendo el reino de Dios. Entonces, a medida que crecemos, equipamos, damos permiso y luego los enviamos, estamos creciendo, pero no en mi castillo solamente, no solamente en mi iglesia, sino a través de otras iglesias. Y no se va a ver el crecimiento aquí, pero yo tengo paz en mi corazón de que ese crecimiento lo estamos viendo a través de otras iglesias. Exacto. Y le estamos dando permiso para que ellos también puedan crecer, impactar, y que ellos hagan lo que Dios les está pidiendo hacer también. Y aprendiendo eso, a ser uno. Juan 17 habla, Padre, te pido que seamos uno como tú y yo somos uno. O sea, la mentalidad, el alcance, y les decía a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque es una multiplicación de lo que aquí están aprendiendo y lo van a llevar. Sí. Y a veces nos hace falta, por lo que ya dijimos anteriormente. Muchas personas también, o muchas iglesias, con muy buena intención, copian lo que ven de otros que están creciendo. Las iglesias, mira, ¿sabes qué? Si les das café y les ofreces café y galletas, van a llegar. No es una mala intención, es bonito, pero no es el café y las galletas, sino hay una intención y preparación de qué voy a hacer con la gente que llegue a las galletas. En tu caso, tú llegaste porque tu amigo te dijo de la guitarra, de la música. Un bonito pretexto. Correcto. Podemos decir, vamos a dar la iglesia clases de música todos los jueves a jóvenes. Perfecto, van a ir clases gratis. Pero si no tiene un propósito, pero puede ser un buen gancho. O sea, es como dicen ahí, clickbait. Sí, claro, es importante tener esos buenos ganchos. No es malo tenerlos, bienvenido a casa, los letreritos y todo, pero si nos copiamos de algunas cosas sin esa intención que necesitamos, más allá de la chispa, que esto sería la chispa, tenemos, después, ¿cómo seguimos? Así, otra vez, soy el pastor Elpidio Paz, me gustaría que me siguiera diciendo, hermano, porque ya quiero seguir eso, me gustó. Entonces, el siguiente paso es saber que tenemos que reproducir internamente como iglesia. Entonces, la siguiente pregunta que yo le haría a un pastor que está batallando es, ¿cómo estás discipulando a personas? ¿Cómo estás? Y no discipulando, de hecho, la manera que lo preguntaría es, ¿cómo estás haciendo discípulos de otras personas en tu iglesia? Y luego, ¿cómo estás haciendo otros líderes? Porque el fundamento que necesitas internamente para poder crecer, romper barreras de crecimiento y eventualmente reproducir y multiplicar, es reproducir discípulos en tu iglesia y reproducir líderes en tu iglesia. Si no estamos invirtiendo en la gente que tenemos ahorita y dándoles permiso, activando los dones que Dios les puso en ellos, y luego delegando autoridad para que ellos hagan también, todo va a estar limitado a mi capacidad. Y la razón por la cual muchas iglesias se quedan estancadas en 15, en 30, en 50, en 100, es porque están todo basado en su capacidad como líder. Entonces, su capacidad, si un líder puede liderar a 35 personas, visitarlos y discipularlos sin problema. Y buenísimos líderes puede quizás liderar a 100 personas. Buenísimos líderes. Pero si vas a hacerlos dependiente de ti, no vas a pasar de tu capacidad, sea una capacidad de 20 o de 100. Entonces lo que sigue es cómo vas a reproducirte tú como líder en otros. ¿Cómo vas a tú hacer otros discípulos que sepan hacer discípulos donde viven, trabajan, donde estudian, o sea, con gente fuera? Y luego, cuando tú ves capacidad en alguien en tu iglesia, estar dispuestos de invertir en ellos para desarrollar el liderazgo en ellos, para que eventualmente lidere a una área de la iglesia en ellos. Entonces, para romper esas barreras de crecimiento, lo que nos estanca es invertir para que la gente sepa hacer más discípulos y que líderes que tienes sepan
a ser más líderes y que ellos entiendan que es una expectativa como líder a ser más líderes. Ahora yo te voy a preguntar, me parece perfecto y todo esto, pero si yo leo los libros, me quiero capacitar y todo, ¿tienen ustedes una línea doctrinal que me van a querer enseñar o simplemente la técnica en cuanto a eso? O sea, sí, buena pregunta. Tu tendencia doctrinal dentro de tu iglesia, porque vas a llegar a miles de iglesias. Fíjate que actualmente hemos servido a más de 100 denominaciones. Y redes de iglesia. Entonces, esas líneas doctrinales las respetamos. No cuestionamos por qué hacen esto en cierto tiempo, porque o sea, cada iglesia, de acuerdo a su línea doctrinal, filosófica, pues que lidera, ¿no? Nosotros enseñamos estas cosas en maneras más prácticas para que lo puedan implementar, no importa el contexto, doctrina, denominación en la que se encuentre. ¿Sí me explico? Sí, o sea, eso es a lo que me refiero, no es como que, no es una nueva tendencia, nosotros creemos que el Espíritu Santo andaba en bicicleta, ¿no? Y correcto. Que Jesús predicaba en patineta y etcétera. Sí. Aquí, en lo más básico, lo que nosotros creemos, o sea, para simplificarlo, la doctrina básica, el credo de los apóstoles, es una de las cosas más básicas, ¿no? Sí, porque también es mucho temor de las iglesias que, oye, me gustaría, pero ¿y si me cambian la idea? Claro. Y si mando a mi gente cercana y vienen con otra alucin, entonces pues no. Sí, no tocamos tanto doctrina, son más cosas prácticas de cómo cada iglesia puede implementarlo. No nos van a poner a pintarnos de azul para adorar ni nada de eso. Pensamiento de escasez, me gustó esto, quiero repetirlo ya casi, se nos va el podcast por hoy. Pensamiento de escasez, pensamiento de crecimiento y pensamiento de movimiento. Ya ahondamos un poquito en la escasez, crecimiento y movimiento. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Me gusta y ya hasta me están dando ganas de poner una iglesia. Ay, bueno, te ayudamos, ¿eh? Cuando estés listo, avísame y... Pero hermano, ¿y eso me va a dejar dinero? ¿Me va a dejar para vivir? Y esa ya la motivación incorrecta por la cual lo estás haciendo. ¿Qué pasó? Porque muchos lo mismo están diciendo. Claro. Si tengo 50 ovejitas, pues le saco lana de 50. Es la motivación incorrecta. Pero si saco 500... No. Pero bueno, y si pongo mi cara de que quiero espiritualmente, pero aprendo a hacer iglesia, pues eso ya depende del corazón, ¿no? Sí, eso son... de cada uno de ustedes. Estamos hablando ya de lobos disfrazados de ovejas. Totalmente. Liderando en la iglesia. Entonces, tenemos que saber discernir. Una de las cosas que hacemos cuando ayudamos a plantadores es pasarlos por un proceso de asesoramiento, de evaluación, donde surge todo esto, ¿no? O sea, surge su motivación. Y si vemos y nos damos cuenta que la motivación de un plantador no es la correcta, para usar el ejemplo que tú diste ahorita, ¿no? Están buscando que le paguen los diezmos y todo eso. Les vamos a decir a este plantador, ¿sabes qué? Esa no es la motivación correcta, no te recomendamos que plantes una iglesia. Wow, entonces ahora viene en ese aspecto. Sí, la otra pregunta. Esta organización... Yo quiero que me capaciten, pero tú das cursos porque yo veo que también andas ahorita viajando mucho, estás capacitando, llevando, motivando. Correcto. Pero que esto, ¿qué es? Como tomarme curso de 3 años, de 3 meses. Tenemos varios... ¿Tienes un instituto o qué? No, tenemos varios espacios donde capacitamos. Tenemos espacios, por decirlo, libres, donde tenemos... Estos son 3 libros que tenemos aquí, que te hemos mencionado, pero tenemos más. Hay otros, si en nuestra página hay más recursos que líderes pueden descargar o comprar para que los repasen, lo lean y lo apliquen a su tiempo, como sientan que Dios los está guiando, de acuerdo a lo que aprenden en nuestros libros o manuales o contenido que tenemos. Esa es una manera de que ofrecemos recursos. Hacemos eventos de capacitación, de entrenamientos, o sea, ya sea talleres. Podemos... O sea, si yo tengo mi iglesia, ¿te puedo llamar a ti? Claro. Sí, para la gente que nos está viendo también, vamos a tener aquí tus redes y todo, nos los das de todas maneras. Claro. Pero yo quiero que me platiques todo esto de una manera pues más amplia, obviamente, y entender y todo eso, y ver también, a ver, porque uno es desconfiado. Sí, el mexicano es desconfiado, así de que, a ver, sí, muy bonito esto, pero ¿qué quieres, no? Sí. Es como que cuando te invita el amigo que no te ha visto después de hace años y de pronto casual, hola perdido, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos tomamos un café? Me invito a un café, pues vamos a recordar la época en donde teníamos 16, tú la guitarra y yo maracas, ¿no? Sí. Y se juntan y te sale como que, no, pues sabes qué,
que ¿cuánto te pagan por tomar café? Claro. Pues sabías que tú puedes ganar. Y entonces te meten ahí en un rollo que dices, no, pues me engañaste, ¿no? No, realmente no tenemos ninguna agenda escondida con lo que hacemos. Ya sea que lean un libro o asistan a un evento donde damos un taller. Hacemos conferencias. Hasta ahorita hemos estado haciendo estos entrenamientos en Estados Unidos. Mi esposo y yo acabamos de mudarnos a Ciudad de México porque queremos expandir este trabajo para pastores e iglesias en Latinoamérica, no solamente en México. Pero hasta ahorita lo que hemos hecho es eventos, conferencias, hacemos capacitaciones de un día donde también empezamos a compartir todo lo fundamental que un líder necesita para convertirse en una iglesia multiplicadora. Tenemos algunos cursos que van a salir pronto en línea. Es un curso de por ejemplo de 12 capítulos, ¿no? Tenemos 12 sesiones y tú puedes consumirlo, o sea, repasarlo a tu propio tiempo. También tenemos algunos que son en vivo, son cursos que se toman por Zoom. Entonces tenemos el número de semanas de acuerdo al curso que tomamos. O sea, es una capacitación bien hecha, bien puesta y todo, ¿no? Sí. Amigos que nos están viendo, ¿cuál es la página? Para que se acerquen, para que vayan, para que conozcamos. Y lo mismo, vuelvo a repetir, Buena Nueva es un escaparate de fe, para ver diferentes alternativas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de llevar iglesia, diferentes formas de capacitarse y tratar también de unirnos, de ver más allá de mi logo, de mi ego, de mi iglesia, ¿no? De mi feudo o de mi castillo. Sí, entonces, en multiplicación.org, así la palabra multiplicación. ¿Tal cual? Así es, multiplicación.org. ORG. Sí. ¿Y tus redes personales? Ove Arellano. Ove Arellano. Estaba apareciendo aquí. Ove Arellano o Exponential Español para la organización también. Entonces aquí estamos los libros. Este último dice 180, el regreso a hacer así como Star Wars, el regreso de hacer discípulos. 180, ¿qué es el regreso a hacer discípulos? Queremos ayudar a que la iglesia regrese a hacer discípulos a la manera de Jesús. Hay 5 cambios que ese libro enseña, desafía a pastores a hacer 5 cambios en su iglesia que los va a ayudar a desarrollar nuevos discípulos que hacen discípulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cambios que están ahí es hacer el cambio de solamente alcanzar a gente de alcanzar a hacer, no solamente alcanzar gente para que hacerlos cristianos, sino hacerlos discípulos de Jesús. Que eso es lo importante, ¿no? Sí. Qué bueno que llegue alguien a la iglesia, pero si nada más dura porque le llamó la atención la música y las luces, pues cuando se acabe la música y las luces se van, porque eso fue en lo que la iglesia se centró. Entonces tiene que saber la gente de que cuando al momento que se hacen discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, cristianos, tienen que entender de que tienen la responsabilidad de que ellos también tienen que hacer más discípulos. Desde el principio. Claro, y es un todo, es juntar las luces, la música y todo, pero que lleve ese propósito total de lograr el objetivo. El otro cambio es el cambio de informar a equipar. Entonces no solamente es predicar los domingos, no solamente darle un estudio bíblico, sino realmente equiparlos a que sepan cómo hacer más discípulos y que sean discipuladores. Suele suceder, y muchas iglesias que vas y dices, el pastor habló y la iglesia tiene más de 2,000 personas por 25 reuniones y les habla como si fueran principiantes a la iglesia en general. Ok, puede ser, porque me imagino que después tienen unos discipulados y muchas iglesias sí manejan ya discipulados específicos y el domingo es como una así, pero a veces habla cosas tan básicas que dices, si ya llevas 5 años y escuchas esa misma prédica el domingo, como que dices, no. Y también qué bueno que te incomodes porque es tiempo de que tú hagas otra cosa. De que salgas y no a plantar iglesia con base a toda la cobertura de tu pastorado y todo eso, pues Dios te está motivando a que si me aburres porque ya te sabes todas las historias y todas las prédicas desde que empiezan, saquen el primer de Samuel, ya me sé la historia. Ya te la sabes todas porque necesitas otro paso. Y el otro cambio es hay 5, pero otro es de programas a relaciones, que ese sí cala, porque lo que está desafiando a los pastores es dejar de hacer actividad por tener una actividad más. ¿Cuál? No, o sea, las actividades. Deja todas las actividades. Sí, o sea, hay iglesias que tienen actividades todos los días. Se van a la iglesia todos los días, 3-4 veces los domingos por diferentes cosas. Simplemente para tener lugar de reunión, pero es una actividad más y no está logrando nada. Entonces, ¿cómo podemos pasar de hacer programas a crear espacios genuinos donde se pueden desarrollar relaciones genuinas?
no solamente con Dios, sino con las demás personas. Y el vivir por la iglesia, o para la iglesia, trabajando para la iglesia, no es sinónimo de trabajar y vivir para Dios. O sea, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque muchos dicen, es que me la paso día y noche en la iglesia y soy un esclavo de Jesús. No, eres esclavo de la iglesia y luego si no te están pagando, entonces, ojo ahí, porque tus líderes o pastores también están abusando de ti y eso es abuso laboral. Así que mucho cuidado. Pero, amigo, me encantó platicar contigo, el tiempo se nos fue, yo sé que quedaron muchísimas cosas, pero quiero que visiten tu página, amigos que nos están viendo, que han llegado hasta aquí, que visiten tu página y nada más ya para despedirte, ahí tienes tu cámara, un mensaje que les quieras dejar a las personas y nos despedimos con eso. Ahí está tu cámara, tú háblales, adelante, amigo. Si eres pastor o líder, te animo a que consideres ver el éxito de una iglesia mucho más allá de lo que tú puedes ganar por ti y por tu iglesia. Considera la multiplicación de iglesias, la plantación de nuevas iglesias, como una de las mejores estrategias de evangelismo, que es lo que, de hecho, hay estudios que muestran que nuevas iglesias son el 75% más exitosas de alcanzar gente nueva que una iglesia que ya está establecida por más de 5 o 10 años. Entonces, ¿cómo puedes adoptar esto? Entonces, te animo a que empieces a evaluar tu vida como líder, como pastor. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Es para el beneficio tuyo? ¿Es para el beneficio de tu iglesia? ¿O es para el beneficio del reino? Yo estoy convencido de que cuando empezamos a liderar con una mentalidad del reino, con mentalidad de multiplicación, rompe muchas de esas barreras que nos limitan nos limita nuestro crecimiento, nuestro impacto en nuestra comunidad para poder alcanzar a muchas más personas y llevarlos a que tengan un impacto aún mucho mayor en su ciudad a través de su iglesia y su propio liderazgo. Así es que multiplicación es una de las mejores estrategias que cualquier iglesia puede tomar para expandir el reino de Dios. Wow, me gustó mucho lo que dijiste, pero bueno, queda para otra vez. Nueva iglesia, a lo mejor tenemos que derribar todo lo que ya tenemos para empezar, porque lo que ya va viciado, y cuando va viciado es mejor cortar de raíz y empezar. Aún a veces en YouTube, si tú tienes una cuenta que tenías olvidada y quieres rehacerla, no te da, es mejor empezar una de cero, porque va a tener nueva visión y no frescura. Gracias, amigos de Buena Nueva, gracias Gaby, gracias Dani, gracias Chris que está en controles, gracias Sebastián, gracias Patricio, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Aquí estamos, visiten las páginas. Obed, tu esposa, gracias por estar aquí con todos nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Yo soy Paco Palafox y voy a pensar si... No, yo no quiero multiplicarme. Pero tampoco quiero dividirlos. Hasta la próxima.